Libro de los Hechos, capítulo número 3, versículos del 18 al 21. Quiero hablar de la era o de la etapa del enamoramiento de la iglesia. Ese es el tema de hoy. La etapa o la era de enamoramiento de la iglesia, a la luz de Hechos capítulo 3, versículos 18 al 21. Gloria al Señor. Dice la palabra: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Repito el verso 21, a quien de cierto, escuche bien esto, es necesario que el cielo reciba. Otra versión dice que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Que el Señor bendiga su palabra eterna, hermanos. Al analizar este versículo, nos damos cuenta que en el plan eterno del Padre se dividieron los tiempos. A eso les han llamado algunos las eras, las dispensaciones. Yo no comparto mucho el criterio dispensacionalista, en el sentido de que el dispensacionalismo es muy marcado, es muy tajante, pero sí creo que por razón de estudio podemos separar tiempos, ¿sí? O sea, me interesa el dispensacionalismo desde el punto de vista didáctico, no tanto doctrinal. Bueno, pero el punto es que se dividieron los tiempos y también las entidades. Como Israel es una entidad, la iglesia es otra entidad. Israel es de la tierra, la iglesia es celestial. Por eso es que una cosa es el reino y otra cosa es la iglesia. Jamás vaya usted a cometer el craso error que han cometido ministros hoy, hermano, y han confundido reino con iglesia, porque si usted mezcla reino con iglesia, se echa a perder la gracia que Dios ha manifestado, porque no cabe, oiga bien, no cabe la etapa de la iglesia en la etapa del reino de Israel. Israel se queda corto. Las promesas dadas a Israel son terrenas y las promesas dadas a la iglesia son celestiales. Entonces no podemos mezclar lo celestial con lo terreno, porque no son de la misma identidad. Israel es terreno, es material, y la iglesia es espiritual. No se puede mezclar una cosa con la otra. Hay una corriente doctrinal que se llama el reino ahora, y el reino ahora está enseñando que la iglesia tiene que tomar las promesas dadas a Israel, y la realidad es que cada dispensación o cada entidad, quiero decir, cada entidad tiene promesas propias, hermano. A ver qué día de estos voy a compartir un tema que se llama la diferencia del trato de Israel y el trato de la iglesia, y le voy a mostrar con pasajes bíblicos que las promesas dadas a Israel y las promesas dadas a la iglesia son totalmente diferentes. Y ahí se va a convencer usted que no se puede mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Porque tienen diferente naturaleza. Ahora bien, no podemos, al menos por ahora, mezclar estas entidades que tienen distinta proyección. Por ejemplo, el reino, o sea, Israel, opera bajo jerarquía y la iglesia opera bajo sujeción. ¿Sí? El reino tiene jerarquía, la iglesia tiene sujeción. Si analizamos las escrituras dirigidas a la iglesia, vamos a notar que nunca a Jesús se le llama rey, se le llama cabeza en el contexto de la iglesia. Se le llama novio, se le llama esposo o señor, pero nunca rey, porque la etapa de reino es para Israel. Israel quiere ver al Señor, al Mesías coronado como rey, y cómo no va a ser rey de reyes y señor de señores, pero eso es en el contexto totalmente de reino para Israel. Para la iglesia se le llama cabeza, se le llama novio
o se le llama esposo, pero nunca se le llama rey. Ese es un detalle interesante en la Escritura. Ahora veamos entonces la etapa de la iglesia, que es la que me ocupa hoy. Yo le llamé la etapa del enamoramiento o la etapa de la conquista a la amada, que comenzó desde la encarnación de Cristo. Es mejor decirle así y no la primera venida, porque algunos dicen la primera venida de Jesús, y eso es muy cuestionable, porque hay un pasaje, creo que es Zacarías, que dice que las salidas del Señor son desde tiempos eternos. No vaya usted a pensar que cuando nació Jesús en el pesebre fue la primera vez que vino a la tierra. No, el Señor vino en otras corporidades. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, la roca que apareció, la peña de Horeb, era una cristofanía. Mire qué formas y qué cuerpos toma el Señor para aparecer a su pueblo. No dice pues la Biblia que el Señor le dijo: háblale a la roca, y Moisés habló y la roca brotó agua. Y después, en un momento de aturdimiento, de presión del pueblo, le dijo Dios a Moisés: háblale a la roca. Pero como Moisés estaba enojado, tomó la vara y golpeó la roca. Y dice la palabra, y la roca era Cristo. ¿Quién dice que era la roca? ¿Cuántos creen que la roca era Cristo? Si la Biblia lo dice, hay que creerlo, hermanos, y de una forma incuestionable. Dice que la roca era Cristo. Mire qué formas tenía el Señor de aparecerse. También cuando estaba en batalla el pueblo de Israel, de repente se apareció un personaje que cuando Josué lo vio que era un capitán del ejército de Israel, pero no era de esta tierra. Y se le reveló y le habló a Josué. Era otra cristofanía. El Señor en un cuerpo muy parecido a un cuerpo humano. O sea, hermano, sus salidas, como bien dice la palabra, vienen desde tiempos eternos. Entonces, por eso no me atrevo a decir la primera venida de Cristo cuando nació en pesebre, porque Él ya había venido. Sino como explicamos en el Evangelio de Juan, cuando dice: Padre, y otra vez volveré a ti. ¿Cómo si otra vez? Hay misterios en la palabra, ¿verdad? Entonces yo por eso prefiero llamarle la encarnación de Cristo. La era de la novia comienza con la encarnación de Cristo. Ahí comenzó la etapa de enamoramiento. Y esta etapa de enamoramiento va a finalizar hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor nació, empezó a desarrollar, realizó su ministerio público a Israel y luego fue a la muerte de cruz. Básicamente desde ahí comienza ya el trabajo para la iglesia, posterior a la muerte. Por eso es que cuando traspasaron su costado, dice la palabra que del costado brotó sangre y brotó agua. Eso es salvación y bautismo. Ahí comenzó la iglesia, ahí nació la iglesia, en el costado del Señor. Y mire qué interesante es la figura y cómo encaja perfectamente, hermano, porque cuando le dieron esposa a Adán, ¿qué parte del cuerpo le abrieron para tomar a esa esposa? ¿Qué dice Génesis? Que hicieron caer un sueño profundo. También el Señor tuvo sueño profundo en la cruz. Y después dice que le abrieron el costado y de ahí tomaron la naturaleza o la esencia para formar a Eva. Y al Señor también le abrieron el costado para poder formar a la que va a ser su esposa. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Entonces ahí comienza la etapa de enamoramiento. Pero veamos de cerca esta etapa porque tiene aristas bien delimitadas, hermano. Y Mateo capítulo 13, acompáñeme ahí. Mateo capítulo 13 marca esas etapas donde encontramos 7 parábolas que muestran aspectos de esta etapa que estamos viviendo y que, repito, va a finalizar hasta que se dé el glorioso arrebatamiento de la iglesia, el escape de los fieles de este mundo perdido e inicuo, el escape de aquellos que se guardaron y que tienen en la frente el sello que dice santidad a Jehová. Cuando se oiga la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios y la iglesia sea levantada, que excuso decirle, no va a ser toda la iglesia. Ese es un error evangélico, ¿sí? Es un error de proyección. Cristo viene por todos los redimidos. No viene por todos. Viene por el costado, los más cercanos al corazón, los que le amaron, hermano, recíprocamente, los que dejaron el mundo, los que no se conformaron, los que no tomaron la forma de este presente siglo de iniquidad y de pecado. Ellos son los que el Señor va a levantar. Los que son cristianoides, cristianos a medias, se van a quedar para la tribulación. Y ahí van a determinar bajo probatorio extremo si toman a Cristo
o reciben el sello del anticristo, que va a marcar como propiedad a todos los que se van a ir al infierno con él. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso la iglesia tiene que ser fiel. Bienaventurados, hermano, los que cuando se oiga esa voz de mando y la trompeta de Dios se levanten para ser transformados en los aires y encontrarse con el Señor en las nubes, en un acontecimiento que se llama episinagoge, que significa la sinagoga congregada en los aires, porque epi significa arriba. Así dice la palabra, ¿verdad? Seremos arrebatados para el encuentro con el Señor en las nubes. ¿Cómo irá a hacer eso? Ahí la ley de la gravedad se va a quedar atrás, ¿verdad? Porque nos vamos a levantar y vamos a estar, hermano, no sé si flotando, no sé cómo va a hacer Dios eso, pero dice que vamos a estar en las nubes con Él, en un acontecimiento que va a comenzar con los galardones, las coronas que el juez justo le dará a los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. Y después de la coronación pasan al matrimonio eterno con Cristo, las bodas del Cordero, y los que no alcanzaron esa talla lidiando aquí en la tierra. Y va a ser una persecución terrible, hermano, porque dice que ordenó el anticristo. Porque mire, una vez la iglesia se vaya, se sienta el anticristo, porque dice que hay algo que de momento detiene a ese inicuo, a ese perverso, para que no se manifieste al mundo. ¿Qué cree usted que lo detiene? En primer lugar, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y en segundo lugar, la iglesia fiel. Por eso el anticristo no ha aparecido. Pero una vez el Señor levante a los fieles, entonces se va a sentar ese personaje en el trono mundial ya preparado para que Él dirija, porque la globalización persigue tener un gobernador, persigue tener una economía y persigue tener una religión mundial. Y ese hombre se va a sentar en ese trono y comienza el sello. Dice, y se le dio espíritu a la bestia para que hablase, y pedía que le adoraran, y marcó o mandó que se le pusiera una marca a grandes y pequeños, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y el que tenga sabiduría entienda, porque es número de hombre, y el número es 666. Aunque ahora hay cuestionamientos, hay por ahí quienes postulan, y hay un pergamino antiguo, creo que es el 115, se llama ese pergamino, que es el más antiguo que han encontrado hasta la fecha de Apocalipsis. Y ahí hay contradicción en algunos, porque dice, y este número es número de hombre, y el número es 616, no dice 666. Y algunos ahí confundidos. Entonces, ¿qué creemos? Porque ese es el documento más antiguo que hay. Después, cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina, entonces ya apareció, hermano, el 666. ¿Por qué razón se da esto? Eso tiene una explicación. Porque mire, pues, la idea es que cada copista identificaba a un personaje que en ese momento estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? Y algunos, hermanos, por ejemplo, el que interpretó el número es 616. El nombre aplicaba a un tirano. Parece que el nombre era Juliano, si no recuerdo mal, que era el que estaba persiguiendo en ese momento a la iglesia. Entonces viene él, y como utilizaban los números para no decir declaradamente el nombre, sino que fuera como un código secreto, y el número es, y aparece el nombre de Juliano, y ese tiene el valor de 616. Pero ya cuando tradujeron la latina, era otro, el déspota, era Nerón, el emperador romano, y a este hombre se aplica el 666. Si después de ese aparece otro copista y es otro el tirano, utilizan otro número. O sea que no es tanto el número, es el espíritu anticristiano que se mueve, lo que está tratando la palabra de mostrar. No hay contradicción en eso, hermano. Es cuestión nada más de analizar y estudiar bien el pasaje, y usted se queda fresco, porque sabe que cada uno aplicaba el nombre de acuerdo a la etapa que estaba viviendo. ¿Me doy a entender en eso? Por eso cuando usted encuentre el número es 616, no se asuste por eso. Bien podría cambiar el número, pero lo que sí está explicando la palabra es que el espíritu diabólico es el mismo, hermano. Y aunque va cambiando el personaje, por eso dice el apóstol Juan, muchos anticristos han salido al mundo, pero el espíritu es el mismo. Y que el Señor lo reprenda, que a nosotros no nos interesa conocer a ese fulano. Pero el punto es que una vez se siente en el trono universal, mundial, va a comenzar a exigir. Imagínense la persecución que van a recibir aquellos que no se dejen poner el sello.
porque escucharon la enseñanza. Y van a saber, hermano, van a saber perfectamente que se predicó de un anticristo y de un sello. Y van a decir, no, yo no me pongo ese sello. Sobre todo cuando no miren a los fieles, cuando no encuentren a los puros y santos, y que se den cuenta que fueron arrebatados. ¿Y qué se hicieron todos ellos? Van a entender que se quedaron para la tribulación. Y el problema es que no van a poder comprar ni vender sin el sello. Van a empezar a padecer de hambre. Algunos hermanos van a llegar al punto total de desnutrición, de estar muriendo bajo inanición por no poder comprar alimento. Lo tremendo es que no solo son ellos, sino también su familia. Por eso les hablaba el día viernes de la urgencia de tomar al cordero familiar. Que le pidamos a Dios que se revele Cristo a nuestros hijos, hermano. Cuando tengan ya uso de razón, que se les revele Cristo. Por ejemplo, la edad que están mis hijos, ya crecieron. Ellos ya tienen que tener uso de razón, porque no van a pensar ellos que por ser hijos del pastor Luis Palacios son salvos. No, Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Mis hijos saben que si no conocen a Cristo y no se les revela, van a tener que pasar la tribulación. Y no solo los míos, sino también los suyos, si no se les revela a Cristo. Por eso hay que rogar que ellos conozcan a Jesús, hermano. Que te conozcan, dijo el Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, que tengan revelación de quién eres tú. Porque aquel a quien se le revela Cristo es el que se mete a la santidad, es el que busca al Señor de todo corazón, es el que va a entrar a esa etapa de enamoramiento. Y cuando Cristo dé la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, vamos a ser levantados a la presencia del Todopoderoso para encontrar al amado en las nubes y verlo tal y como Él es, dice la palabra. Dale fuerte las palmas al Señor. Pero miren qué importante es ese proceso de enamoramiento, pero ese comenzó activamente desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y se va acentuando más el proceso hasta que se muestre quién es la iglesia fiel por la cual el Señor viene. Una iglesia que tiene que tener perfección. ¿Qué tiene que tener? Perfección. Ayer leíamos con los hermanos de Esmirna que una de las cosas que nos hace perfectos, ¿sabe qué es? Amar a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os injurian y os calumnian, dice, para que seáis perfectos. Hermano, perdóneme. Yo me puse a pensar, muchas veces no amamos ni a nuestros hermanos en Cristo. Ahora va a ser a los enemigos. Porque lo que está diciendo el texto es que cuando encuentre a alguno y que lo maldiga, que le diga usted es un maldito, y usted le diga gracias, que Dios lo bendiga, gracias por ese cariño que me tiene. ¿Quién responde así, hermano? ¿Quién dobla rodillas? Padre, cambia el corazón de esa persona que me aborrece, que me odia. Yo te pido bendición para él. Eso lo puede hacer solo uno que tiene espíritu superior. Porque si aborrecemos a los que nos aborrecen, dice, ¿qué hacemos más que los gentiles? ¿En qué nos diferenciamos del mundo? Entonces, por eso, hermano, esa entidad que va a ser arrebatada, eso no es cualquier iglesia. Por eso le dije en una ocasión que Jesús no viene a casarse con una chimoltrufia. Él viene por una iglesia resplandeciente y gloriosa en todo el sentido de la palabra. Y lo que trata de decirnos el texto es que es urgente que vayamos madurando, hermano. El amor es la característica que distingue a la iglesia fiel, porque Dios es amor. Y si la iglesia novia está recibiendo ministración de Él, la iglesia tiene que tener, pero amor desbordante por el Señor. Amén, hermanos amados. Bueno, Mateo capítulo 13, primer parábola, parábola del sembrador. Mateo 13, versos 4 al 8. Y mientras sembraba Jesús, ¿verdad? Él es el buen sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Sabe qué representa esa primer parábola? La siembra universal. ¿Qué representa? ¿Qué es siembra universal? Es la predicación del evangelio sin discriminación de personas. ¿Sí?
Porque Él lanzó la semilla a todo terreno. Hasta en los pedregales cayó, hermano. Hasta en los espinos, que lo que está mostrando son condiciones del alma, estados del alma. Y el Señor en su misericordia no dijo: este es pura piedra, este no le voy a dar la buena semilla. Ese corazón de piedra, ¿quién lo va a romper? Dice que parte de la semilla cayó en pedregales. Porque si ese pedregal se humilla, va a ocurrir lo que dice Ezequiel: y les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Por eso es que le envió la semilla en los pedregales. Porque cuando uno dice: pero ¿qué sembrador se le ocurre sembrar en piedras? Lo que pasa es que la misericordia es tan grande que el Señor lanzó la palabra a todo terreno. Mira, hermano, si Dios hubiese visto nuestra condición sin Cristo, quizá nunca hubiéramos merecido la buena semilla. Nunca hubiéramos merecido entrar a este evangelio. Porque nosotros, hermano, estábamos en una condición deplorable, perdone que se lo diga. Antes de conocer a Cristo, nuestro estado era de muerte. Eso dice la palabra. Pesaban sobre nosotros edictos de muerte y de condena que el Señor anuló en la cruz del Calvario. Pero previo a eso tuvo que enviar su palabra. ¿Qué fue lo que nos atrajo al Señor? ¿Acaso no fue la palabra de Dios? ¿Acaso no venimos al evangelio porque alguien nos habló, porque alguien nos comunicó, porque alguien nos trasladó el mensaje de salvación? A saber qué clase de tierra éramos, hermano. De repente éramos espino, de repente éramos pedregal, o estábamos junto al camino como un prosélito, o de repente éramos también buena tierra que de inmediato dio fruto. El punto es que está mostrando que la iglesia tiene que lanzar la palabra a todos, hermano, hasta el más indigno que pueda encontrar, hasta el más perdido. La palabra tiene que llegar. Eso es lo que a muchos les ha creado confusión, porque han escuchado, por ejemplo, que en la cárcel de mayor seguridad en Guatemala, un fulano que violó niñas inocentes de 2 o 3 años, pero de repente acepta a Cristo y aparece el anuncio que ahora tiene Cristo en el corazón, y muchos: no puedo creer que ese desgraciado tenga perdón de Dios. ¿No dice la Biblia, pues, que Dios no desea la muerte del impío? Cuando nosotros oímos: a fulano de tal, violador, asesino, lo van a fusilar el martes a las 6 de la mañana, todos decimos: qué bueno, ese se lo merece. Y dice que Dios no desea la muerte del impío. Entonces, ¿qué desea Dios? ¿Sabe qué desea? Cambiarlo. Por eso la semilla universal tiene que ser dada a todos, hermano. Ahí se salva la responsabilidad. Ya el terreno determina si toma la buena semilla o la rechaza. Pero la siembra es universal, sin discriminación de personas. Porque lo importante no es el terreno, sino el fruto que pueda dar esa bendita palabra. Y nosotros tenemos la certeza de que la semilla es buena, porque no procede de hombre, procede del Dios que la Biblia le llama 3 veces santo, porque tiene pureza total y no conoce el pecado. Aleluya, démosle gloria al Señor por esa santidad de nuestro bendito Dios. Entonces la iglesia tiene que comenzar en esta etapa de enamoramiento, predicando la palabra. El trabajo de Cristo, dije unos días, y lo repito para que grabe eso en su corazón, es doctrina nueva que ha recibido nuestro pastor hermano Héctor Nufio en la ciudad de Guatemala. La obra de Cristo es edificar, porque Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Él. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces nuestra función es discipular. ¿Y cómo se discipula? Predicando. En la versión antigua de 1909 dice: id y doctrinad a los gentiles. No dice ser discípulos, id y doctrinad. Es la palabra la que se debe transmitir sin discriminación. El mensaje universal para todos, hermano, porque la semilla es poderosa. La semilla tiene en sí misma una santidad tan especial que puede cambiar hasta el peor de los perdidos. Primera enseñanza de las parábolas: la etapa de la evangelización, que es lo que la iglesia tiene que estar haciendo activamente, porque da la impresión que eso enamora al amado. Cumplir con la gran comisión es alegrar el corazón de Dios, porque es obediencia.
a lo que Él mandó. En el griego, cuando dice id, ese no es una sugerencia, es un imperativo en el griego, es una orden, es con autoridad. Vayan. No es a ver si tienen tiempo, de repente tuvieran un espacio, tal vez tuvieran un tiempecito. ¿Qué va a hacer? Vayan, es una orden. No se detengan, hablen de Dios, porque en el mensaje muchos van a ser alcanzados, hermano. No se preocupe usted porque no tiene teología. Ay, yo quisiera hablar, pero no sé qué decir. ¿No dice la palabra, pues? En ese momento el Espíritu pondrá lo que habéis de decir. ¿Sí? El Espíritu. Y usted se queda sorprendido. ¡Hala! ¿Cómo hablé yo de esa manera? Es que no fue usted, fue el Espíritu a través de usted. Y Él sí sabe hablar, y Él sí sabe convertir, porque Él es el que tiene el poder de transformar el corazón del hombre. Lo único que hay que hacer es, como dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Gloria a Dios por eso. Promesas, hermano, vigentes para la iglesia, actuales, hermano. Gloria al Señor. La predicación universal del Evangelio. Número 2, Mateo 13, versos 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. El mensaje del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, diga conmigo, los ministros, los líderes de las iglesias, mientras dormían vino su enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo, hermano? El diablo. El Señor lo reprenda. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, o sea, al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de la evangelización, que es la siembra, va a aparecer el fruto del trigo. Pero dice que mientras los hombres dormían, eso es tremendo, hermano, porque hay que estar muy vigilante. Bueno, yo les soy honesto. Leyendo este pasaje, yo entiendo que es imposible para el hombre evitar que la cizaña entre. Es imposible, porque el Señor dice que va a crecer junto con el trigo. Van a coexistir, van a cohabitar, y cuando aparezca el fruto del trigo, aparece la cizaña también, paralelamente, hermano. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña muestra la convivencia de luz y tinieblas. Y esto mientras la novia es madurada para ser esposa. ¿Quiénes serán la cizaña? ¿Serán humanos o serán hijos del maligno? Porque 1 Juan capítulo 3 y versículo 12 dice: no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Porque la función de la cizaña es matar al trigo. Serio eso, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la cizaña? Matar al trigo. Abel era trigo, y dice el apóstol Juan que Caín era cizaña. Por eso dice: no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Nosotros quisiéramos estar, hermanitos, donde no hay oposición, pero realmente esta siempre va a estar, y asústese, va a estar a la par nuestra. Ay, ¿cómo discernir? No se puede. Entonces, ¿qué hago? Solo una cosa: ponga su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, para que usted esté bien arraigado y cimentado en la verdad y nada lo mueva. Porque la cizaña va a querer matarlo, hermano, sacarlo del propósito,
desarraigarlo de la buena tierra para que se seque y que lo amontonen entonces en manojos y que finalmente lo lancen al fuego eterno. Por eso nunca hay que moverse, hermano. Hay que mantenerse firme en todo tiempo. No importa lo que venga, no importa las embestidas. Al fin y al cabo, que usted sus ojos los ha puesto en Cristo, no en el hombre. Porque así es como la cizaña va a operar. Va a trabajar de una manera tan sutil que va a traer confusión, que va a traer desestabilidad al alma. Y lo que Dios quiere es que tengamos firmeza en todo tiempo. Que nos mantengamos, hermanos, seguros en la plena convicción de que nosotros hemos creído en un Dios que ha comenzado la buena obra y la va a perfeccionar. Pero no se extrañe usted de que va a haber oposición, y muy fuerte, hermano. Oposición al punto que va a querer asesinar nuestra vida espiritual, porque para eso sembró el diablo cizaña. Mire, cuando dice y sembró cizaña, yo particularmente creo, no sé qué interpreta usted, esta es mi interpretación, y cuando le digo esta es mi interpretación significa que si usted quiere la toma, si no la deja. Pero cuando dice vino un enemigo y sembró cizaña, yo creo que esa semilla no venía de Dios. ¿Qué opina usted? Ese traía su propia semilla. ¿Y será que hay semilla que es humana? Sí, hermano. Le dijo el Señor a los fariseos: vosotros no podéis oír mis palabras, porque sois de vuestro padre el diablo. No se refería a todos los fariseos, porque a Nicodemo, que era el tatashcán de los fariseos, le dijo: si no naces de nuevo no entras al reino. O sea que le dio la oportunidad. Le dijo: tú sí puedes nacer de nuevo. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque el Señor sí conoce. Y Él vio a esos fariseos y los vio hijos de Satanás, cizaña metida dentro del pueblo de Dios. Entonces yo creo que esos son engendros diabólicos, hermano. Y ese es otro rollo, ¿verdad? Porque eso es profundo, pero tengo base bíblica para asegurarlo. Cuando dice vosotros no oís mis palabras porque sois de vuestro padre, significa que eran hijos. Dicen teólogos, es que eran hijos filiales del diablo. Cuando dice hijo, hijo, punto. Mezclados entre el pueblo de Dios. ¿Qué batalla entonces tenemos que esperar? Uno a veces cree que los ataques van a ser foráneos, que van a ser ataques que vienen de afuera. No, hermano, la cizaña puede atacar dentro de la iglesia, porque los dos crecieron. ¿Cómo crecieron? Dice, juntos. Ay, hermano, ¿qué hacer para más o menos tener una idea? ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Si el fulano tiene amor, ese es el fruto del Espíritu. Si tiene gozo, si tiene fe, si tiene bondad, las 9 facetas del fruto, entonces debe ser hijo. Pero si tiene maledicencia, ¿qué más dice? Hechicería y todo lo que muestra Gálatas 5, entonces puede ser semilla de otra naturaleza. Por eso el Señor dijo: observen el fruto. El fruto es lo que hay que ver, porque el fruto es el indicativo de qué clase de semilla es. Pues fuerte, hermano. Bueno, salgamos de ahí. Mateo 3 estamos, no vaya a perder la cita, versos 31 y 32. Tercer indicativo. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es la etapa de la humillación de la iglesia. ¿No dice Apocalipsis 3:8 pues? Tienes poca fuerza. Y dice que la semilla de mostaza es la más pequeña. Es, hermano, minúscula, chiquitita. Pero cuando crece se hace árbol. Y aquel varón bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Pero dice,
que es semilla pequeñita, insignificante, poca fuerza. O sea que el reino al final va a ser, o sea, la iglesia al final va a ser inmensamente grande en su proyección, pero de momento tiene poca fuerza, hermano. Por eso es que buscar el reconocimiento hoy, por ejemplo, de manera política, es un grave error. Yo sí no estoy de acuerdo con los que dicen hay que llegar a las sillas edilicias para que tengamos un gobernante temeroso de Dios. ¿Cree usted que va a poder ese gobernante temeroso arreglar la situación de Guatemala? Eso es una utopía, porque el Señor dice: eres como la semilla de mostaza pequeña, insignificante, poca fuerza de momento. ¿Por qué buscar la fuerza política? Si el Señor ya dijo que la iglesia va a tener poca fuerza. Pero mira, dice, hay una puerta abierta. Esa es la puerta de la oración, porque tenemos poca fuerza, pero tenemos una puerta abierta, la puerta de la oración. Y la oración y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Entonces pidamos lo que querramos y Dios nos lo va a dar, porque tenemos Padre que escucha y que responde a nuestra oración. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos que clamar a Él y Él va a venir en nuestro pronto auxilio. Solo tenemos que humillarnos en esta etapa y rogar al Señor que envíe su provisión. Verso 33, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta etapa es la siembra corrupta dentro de la iglesia. Siembra corrupta dentro de la iglesia en 3 niveles. Número 1, doctrinal. Número 2, espiritual. Y número 3, moral. Así va a sembrar el diablo: corrupción a nivel doctrinal, a nivel espiritual y a nivel moral. 3 niveles que el diablo va a querer corromper. Y esto, aunque no parezca, hermano, es más fuerte que la convivencia del trigo y la cizaña. Porque al fin y al cabo la convivencia de trigo y cizaña va a ser convivencia entre entidades humanas. Pero esta siembra corrupta va a ser de espíritus inmundos que van a tergiversar la doctrina, que van a contaminar la atmósfera espiritual y que van a cambiar el principio moral que rige nuestra vida. Amén. Yo estaba escuchando por un programa de televisión, me reservo el nombre, y estaban hablando de que por qué la danza todavía es a la manera judía, que por qué se quedó la iglesia en el pasado, dice, con los pasos judíos, con la vestimenta como las que usan las hermanitas de danza, ¿verdad? Y los pasos con las banderas. ¿Por qué? Dice, no, la iglesia tiene que contemporizarse, decía una señorita ahí. La iglesia tiene que modernizarse. Ya en la iglesia hay otros ritmos. Hay iglesias que se han modernizado y ahora tienen quebradita en el púlpito. Sí, de verdad. Y hay, ¿cómo se llama una nueva tendencia que hay? Hombre, se me olvida. Bachata cristiana. Y todos, le dice uno, pero eso es una mezcla. Llamó alguien. Esa es una mezcla pagana, que el Señor reprenda al diablo, y se rió la patoga. Nada, dijo. Por eso es que las iglesias nunca pasan del estado en que están. Miren nuestra iglesia, pongan un video. Y aparece una mega iglesia como con 10,000 personas. Y comparen los de la danza arcaica, esos juditos, puñados de gente. Ay, ¿será que las multitudes evidencian que es el pueblo de Dios? No dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque los valores morales se están perdiendo, hermano. Y para muchos ya es un espectáculo lo que se ve en los púlpitos. Pero son iglesias que se están modernizando bajo guianza, entre comillas, del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? La siembra de corrupción del diablo, alterando lo doctrinal, lo espiritual y lo moral. Escuché y leí también declaraciones del líder mayor de Hillsong,
una entidad que ha influenciado mucho la música. Y dicen ellos que ellos ya no tienen conflicto con la preferencia sexual, porque la Biblia no habla de géneros. Gilson dice: esta iglesia para lesbianas, para gay, que venga el que quiera y que no cambie, así que se quede, porque a Dios no le interesa tanto eso. ¿Qué harán con la Biblia, hermano, y con los textos, contenidos de la palabra? Sí, es cierto, tienen derecho a venir, pero que cambien, no para permanecer en esa condición y al final resultar casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es diabólico, pero ya está ocurriendo en países desarrollados, porque Satanás metió corrupción doctrinal, corrupción espiritual y corrupción moral. Hay que tener cuidado, porque eso está ocurriendo en esta etapa de enamoramiento. O sea, el amado está enamorando a la iglesia fiel, y Satanás con todas estas embestidas que muestra categóricamente Mateo capítulo 13. Y 13 es el número del anticristo, el número de rebelión. Pareciera coincidencia eso, ¿verdad? 13 es número de rebelión, y ahí está el proceso de cómo Satanás va a atacar la iglesia. Con esto de la siembra de corrupción sí hay que tener cuidado. Por eso dice: no creáis a todo espíritu. Hay que discernir, hermano. Hay que poner por obra el discernimiento y no crea cualquier espíritu. Puede ser espíritu chocarrero que esté tratando de confundir su mente. Hay que ser muy sabios, hermano, y mantenerse bajo una línea direccional. Para eso Dios ha puesto pastores, hermano. Es que hay gente que le pide bendición a todo el mundo. Yo le pedí a fulano que orara por mí. ¿Y conoce usted su espíritu? Yo vi a fulano y aproveché, bendígame. ¿Conoce usted qué espíritu tiene dentro? Cuidado, hermano, que le pueden hacer una siembra corrupta y va a resultar perdiendo. Por eso hay que ser guiados por el Espíritu y tener temor y reverencia para no poner en riesgo su salud espiritual. Amén, hermanos. Versos 45-46. Yo voy rápido porque mire, el tiempo apremia. La parábola de la perla. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué busca el mercader? Dígalo más fuerte. ¿Qué busca el mercader? Buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, ¿cómo dice que era la perla? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe qué es esto? La consagración de la novia. ¿Y qué es consagración? Es apartar algo y dedicarlo a Dios, dice el diccionario. Es el acto humano en el que usted y yo nos apartamos de lo pecaminoso para dedicarnos totalmente a Dios. Esa perla es la que el Señor viene a buscar, y le llama perla preciosa, de mucho valor, porque dice vendió todo lo que tenía. No dice Filipenses 2 que él se despojó de todo, pues, y tomó forma de siervo, se despojó, o sea, dejó todo lo que tenía por comprar esa perla consagrada, apartada para Dios. Porque mire, hermano, el Espíritu solo santifica a los que se consagran. Si usted no se aparta voluntariamente de lo contaminante, el Espíritu no le va a santificar. Pero cuando el Señor mira que usted va corriendo, huyendo del pecado y va evadiendo el pecado, entonces Dios va a tomarlo, porque el mercader está buscando buenas perlas, no baratijas, ¿verdad? No imitaciones, no, él está buscando buenas perlas, y el sacrificio de la cruz vale para las buenas perlas que valoran lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y lo valoran con su vida de cambio. Porque mire, hermano, hay un pasaje en Proverbios 28:13 que dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa, acto número 1, y se aparta, acto número 2, ¿alcanzará qué cosa? El error de la administración. Y le llamo error, es que muchos creen que hay que quedarse en la etapa de confesión, y por eso confiesan y pecan, porque al fin y al cabo puedo confesar. No, hermano, el que confiesa y se aparta. Yo por eso creo algo, que cuando una persona tiene el valor, si es un hombre, tiene los pantalones de confesar algo que nadie sabe,
Yo digo, este es sincero y quiere apartarse, por eso lo está confesando. Porque el que no confiesa es porque no se quiere apartar y quiere seguir encharcado, quiere seguir en el chiquero, en la posilga, y no quiere cambiar su vida. Pero el que se atreve a confesar es porque está sacando a luz lo oculto y porque quiere apartarse y no volverlo a hacer, hermano. Por eso es por los que el Señor viene, porque se están apartando y para Dios son perla de mucho valor, al punto que Él dice que el sacrificio en el que Él dejó todo, dejó su gloria, se despojó para comprar a estos que entienden y que no menosprecian la sangre, que no la tienen por inmunda pisoteándola, sino que la valoran porque saben que esa sangre puede limpiarles de todo pecado y ponerles el sello de santidad en la frente que garantiza que son pueblo adquirido y comprado por Dios. Yo declaro esta tarde, hermano, que somos pueblo adquirido y comprado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria al Señor. Bendito nuestro Señor Jesucristo, hermano amado, por esa obra maravillosa. Aleluya. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, por haberme comprado a mí. Gracias por haberme tomado en cuenta. Y mantengamos siempre la actitud de huir del pecado, salir corriendo como José, para ser agradables delante de nuestro Dios. Verso 44. Es la etapa número 6, ¿verdad? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto parece lo mismo de la perla, pero la perla es nuestra actitud humana. Es cuando nosotros huimos del pecado. ¿A cuántos aquí no los han tentado, hermano? ¿No les han venido propuestas indecentes a veces, pues? El diablo es tremendo. Aquí hay hermanos que me han contado: mire, pastor, mira lo que me propusieron, hermano. Yo podría ser millonario, pero hermano, algo me dijo. No es algo, es alguien. El Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera. Consagración. Después de que tú has sido obediente al Espíritu y has salido huyendo, porque literalmente algunos han tenido que salir corriendo del pecado, entonces viene ahora, y de perla, como son varios, no es una sola perla, son varios los que conforman la iglesia, entonces ya es un tesoro. Y dice que vende todo lo que tiene, otra vez el sacrificio de Cristo, pero ahora es para poner sello de propiedad, porque esta es la santificación total de la novia, que está lista para la boda celestial. Mire qué trabajo, hermano. Ya es el Espíritu Santo el que viene, quita todas las manchas y deja el vestido pero blanco. La palabra griega es cloros, un blanco indescriptible. Nunca hemos visto una blancura así, hermano. Es un blanco casi luminoso, radiante. Y esa iglesia es la que está preparada. Yo particularmente creo, hermanos, que ya hay en el mundo, en la tierra, iglesia que tiene el vestido blanquísimo y resplandeciente. Porque si no, no dijéramos que Cristo ya pronto viene. Ya hay novia preparada, porque Él no se va a detener por los que no están preparados. No, cuando el Padre lo indique, Él viene, aunque sea un remanente, un grupo pequeño, pero de que ya hay gente que tiene las vestiduras resplandecientes, ya la hay. Yo estoy seguro de eso. Ojalá que nosotros seamos parte de ese grupo pequeño, si usted quiere, que han recibido la santificación total y que están listos para la boda celeste. Qué lindo, hermano, ese encuentro con el Señor. Imagínese por un instante cuando con sus ojos usted vea al Cristo, al Señor Jesucristo, cuando vea su apariencia, cuando oiga su voz directamente diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo, al gozo de tu Señor. Qué lindo eso, hermano. Pero es para los que alcanzaron la etapa de purificación total y que tienen el vestido blanco por la obra del Espíritu Santo. Yo le garantizo que cuando usted ha vencido tentaciones, se siente un campeón después, hermano. Dice: gracias, Señor, porque pude hacer esto. Gracias, Señor bendito, gracias. Pero el que se echa los tragos detrás de la puerta se debe sentir en la pura calle, hermano. Nadie lo sabe, pero sabe que Dios sí.
y dice: fallé otra vez. El vestido no está blanco, ni siquiera es perla, porque no se consagra, no se aparta. Y esto lo había dejado inconcluso. Yo creo que la eficacia de la administración no es tanto en el confesar. Yo creo que la eficacia es en el apartarse, hermano. El que se aparta es el que se consagra. Porque si no caemos en el círculo vicioso. Como llegaba un fulano con el hermano Otto: pastor, caí en adulterio. Dios es perdonador, varón. Padre, límpialo, límpialo. A los 6 meses: apóstol, caí en adulterio, sáqueme ese espíritu. Misericordia pastoral: Padre, por favor, que esa cadena se rompa. Al año, hermano, volví a caer, sáqueme. Le dijo el doctor: ¿y a vos quién te saca de la iglesia? Porque ya se había cansado del círculo vicioso. Se puede caer en ese círculo, hermano. Bienaventurado el que confiesa y se aparta, porque el tal alcanzará misericordia. Amén. Versos 47 y 48. La red barredera, la última parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué es la red barredera? Óigame bien. ¿Qué es la red barredera? Es el ecumenismo religioso, la iglesia de la Odisea. El ecumenismo es el falso movimiento que pretende unir lo que no se puede unir, hermano. Por eso es que cuando vio Nabucodonosor aquella estatua, vio los poderes que habían, ¿verdad? El poder babilónico, el poder medo-persa, el poder griego y el poder romano, que es el cuarto imperio, y es el que va a resurgir. Pero dice que los pies de la estatua, que están bajo ese dominio romano, y Roma va a ser Europa, ¿verdad? Las naciones confederadas de Europa. Y los pies de la estatua dice que eran hierro y barro. Le pregunto a usted: ¿se podrá mezclar el hierro con el barro? Pues tal vez pega el barro, ¿verdad? Pero solo un golpecito le da a usted y se desborona todo. Ese es el ecumenismo. Falso movimiento ecuménico mundial. Y escuchar a hombres, hermano, que otrora fueron gigantes y campeones de la fe, admirando ahora al Vaticano. Escuchar al pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, usted lo debe conocer, diciendo que cuando entró a la Santa Sede de Roma sintió la presencia de Dios ahí. Terrible, hermano. Escuchar a cantantes tremendos, hermano, ahora mezclados con Roma, porque la red barredera jala de todo, pero al final se va a escoger lo bueno y se va a desechar lo malo. Amén. Lo bueno será separado de lo malo después del juicio de la tribulación, y va a ser un trabajo realizado por ángeles, no por hombres. Los ángeles van a tener seguramente una clave, como el ángel aquel que fue enviado destructor a Egipto, que él no escuchaba palabras. Ese no escuchaba que aquí vive el rey de Egipto. ¿Qué le importaba? Lo único que le dijeron fue: donde no mires que hay sangre de cordero, mata. Y lo único que reconocía era esa sangre. Entonces al final, cuando separen lo bueno y lo malo, quizá los ángeles van a buscar lo bueno, y quien no lo tenga va a ser aniquilado, hermano. Pero va a ser hasta el tiempo del fin. Entonces mire cómo estas 7 parábolas magistralmente muestran la etapa que estamos viviendo y que va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, yo cada vez que hablo ahora del arrebatamiento se me eriza la piel, porque yo sí creo que pronto vendrá el Señor. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque tenemos una humanidad dura.
Por eso es que el arca del pacto, cuando se la revelaron a Moisés, le dijeron: vas a hacer un arca y la vas a hacer de madera de acacia. Nosotros no conocemos la acacia, ¿verdad? Si usted mira el árbol de acacia, es torcido, hermano, puro garabato y duro. ¿Y por qué escogería Dios? ¿Por qué no escogió cedro del Líbano? Qué aroma de cedro, ¿verdad? Qué especial esa madera. ¿Por qué escogieron la acacia? Que no es maleable, que no es dúctil, porque es figura de nuestra humanidad, dura y torcida, con todo respeto. Y lo digo porque yo también soy hombre, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza. Ay, no, pastor, pero qué gracia la que tenemos. Pero es la gracia de Dios. Porque le dijo el Señor a Moisés: después de que hayas cortado la madera, ¿sabe cómo la trabajarían? Torcida y dura. La vas a revestir por oro por dentro y por fuera. Es el Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nadie ve lo torcido y duro de nuestra humanidad, porque la gente nos mira y dice: tan lindo, así. Pero porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Él es el lindo, hermano amado. Él es el precioso. Él es el especial. Él es el que ha puesto gracia en nuestra vida, porque nos han recubierto con oro por dentro y por fuera. Dele fuerte las palmas al Señor. Es un proceso maravilloso del Espíritu Santo trabajando nuestra vida y mostrando la naturaleza de aquel que nos llamó de tinieblas al reino de luz. Conclusión: unámonos a la voz de la Sulamita de Cantares, que dijo: atráenos en pos de ti y correremos. En palabras sencillas: Señor, enamóranos, enamóranos, Señor. Queremos enamorarnos más y más de ti. Queremos amarte cada día más. Enamóranos, porque el Señor viene por la iglesia enamorada. Y dicho sea de paso, solo la iglesia enamorada va a mantenerse fiel. Solo la iglesia enamorada. La lucha de los padres, ¿verdad? Abra los ojos. Ay, no sé qué le mira de bueno usted a ese muchacho, le dicen a la señorita, ¿verdad? Feo, mírelo bien, mija, mírelo. Pero está enamorada. Le digo: como no es para usted, es para mí. Y le dice: te voy a quitar la herencia, te voy a echar de la casa. Y le quita la herencia y la echan de la casa, y ella sigue enamorada. Porque nada puede cambiar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces el diablo va a venir a tratar de desenamorarnos. Pero como estamos enamorados de Jesús, nada ni nadie podrá apagar ese amor. La única que va a mantenerse, hermano, firme es la iglesia.